Hola, ¿qué tal a todas y a todos? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos en este su programa Conecta UNAM en Escuriquilla. Pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante por uno de nuestros académicos de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, el doctor Adolfo Vicente Magaldi Hermosillo, que nos va a hablar de este tema del clima, del cambio climático. Muchísimas gracias, doctor Adolfo, por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí en tu espacio. Muchísimas gracias con tu auditorio. Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, hoy tenemos un tema muy interesante, como lo mencioné hace un momentito, de estos cambios climáticos, ¿no? Normalmente, doctor, mucha gente estamos preguntando, ay, qué calor, está terrible, Sí. cada año hace más calor y de repente la lluvia, y ay, está terrible la lluvia, casi no llueve ahora, qué bueno que está lloviendo. ¿Cuáles son las razones, o sea, por qué estos cambios climáticos, que otros ustedes nos puedan dar una explicación mucho más Claro. profunda y de saber por qué, qué tan cierto hay que ahora llueve menos, a consecuencia de que es, si cada año el calor es más fuerte o nada más uno lo va sintiendo más? ¿Qué nos podrá platicar un poco de todos estos cambios climáticos que han pasado a lo largo de estos años? Claro que sí, Sonia. Muchísimas gracias. Pues mira, primero me gustaría fijar la idea de que, bueno, la Tierra es digamos, un sistema que está en evolución, ¿no? Y todos hemos visto películas como La Era de Hielo, todos sabemos que hubo una época glaciar en la Tierra, y eso, pues, básicamente es una idea que tenemos desde la primaria, ¿no? Sabemos que ha habido cambios, sabemos que el clima que hay ahora en la región en donde habitamos antes no era así, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la historia, digamos, geológica de la Tierra, ha habido distintas etapas, ¿no? Etapas donde la Tierra es muy caliente, cuando se formó, etapas cuando se formó la atmósfera, se empezó a enfriar, etapas de grandes glaciaciones, etapas de deshielo, etapas así, ¿no? Entonces, digamos que la historia es etapas de mucho frío, etapas de mucho calor y así ha avanzado a lo largo de toda la historia de la Tierra. Estamos hablando de escalas de millones de años, ¿no? 15.000 millones de años, cuestiones así. Entonces, bueno, eso nos da la idea de que el cambio es una cosa que sucede en este sistema, ¿ok? ¿No? Entonces eso lo aceptamos como, digamos, como parte del juego, ¿no? Estamos en este planeta y este planeta ha tenido varios, digamos, etapas, varias, digamos, facetas de estar más frío o más caliente a según ciertas condiciones, ¿ok? Luego tenemos la parte que nosotros hemos registrado. Los humanos no estamos aquí desde el minuto cero. Los humanos existimos desde hace, digamos, muy poco tiempo y aparte de eso, no tenemos registros, ¿no? O sea, empezamos a medir consistentemente las condiciones de la atmósfera hace aproximadamente 150 años, ¿no? Por suerte tenemos mecanismos que nos permiten reconstruir cómo era el clima en este planeta hace 15.000 millones de años, que es una parte muy interesante, que es cómo supimos que hubo una era de hielo, cuánto duró, en dónde estuvo, e intentar explicar por qué sucedió, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, amalgama de preguntas lo responde una ciencia que se llama la climatología, que básicamente explica cómo ha cambiado el clima en la Tierra y qué esperamos y qué, en dónde estamos parados ahora, qué hubo antes y qué esperamos. ¿Ok? Y eso, bueno, es muy interesante porque nos da, digamos, las condiciones medias de lo que va a ocurrir, está ocurriendo y ocurrió en este sistema. ¿Ok? Ahora viene un efecto importantísimo, ¿no? Que es la revolución industrial. Hace aproximadamente 150 años descubrimos que mediante la quema de combustibles fósiles podríamos mecanizar los procesos. Y eso cambió la historia, o sea, dio prosperidad, grandes viajes, grandes descubrimientos, tener al acceso de la población vehículos, tener al acceso de la población bienes materiales que se dejaron de producir artesanalmente, se producieron en masa y por lo tanto el precio bajó, digamos, hubo más acceso a, ¿no? A bienes y servicios. Pero aquí hay un precio que hay que pagar, ¿no? Todas esas máquinas funcionan quemando combustibles fósiles. Esos combustibles fósiles, digamos, ese proceso de quema, ese proceso
lleva a emitir a la atmósfera un conjunto de gases. Y ese conjunto de gases son gases de efecto invernadero. El efecto invernadero es buenísimo. Sin efecto invernadero en esta Tierra estaríamos congelados, ¿no? De hecho, gran parte de los cambios que te mencionaba antes se dieron por la evolución de la estructura de la atmósfera. La atmósfera, digamos, es un abrigo que hace que la Tierra esté en una temperatura idónea para que exista la vida, ¿ok? Pero ¿qué pasa si ese abrigo lo vamos aumentando? Pues obviamente se va calentando el sistema. Al producir esos gases, la revolución industrial creó que ese abrigo, llamado gases de efecto invernadero, calentaran el sistema. Entonces ahora, en los últimos 100 años, 150 años, hemos visto conscientemente, hemos visto perfectamente cómo la temperatura de la Tierra aumenta a medida que aumenta la concentración de gases de efecto invernadero. Entonces, eso da pie a un efecto que es innegable, que se llama el calentamiento global. La temperatura de la Tierra está subiendo. ¿Qué diferencia hay de esto con lo que pasó antes? Pues bueno, los cambios que se vivieron antes, ya sea para calentar o para enfriar, fueron cambios muy paulatinos y el propio sistema los produjo. En esta ocasión son cambios muy abruptos, no es el sistema, sino son los humanos que están viviendo ahí. Entonces es un cambio que es originado por la actividad humana. Si no hubiera humanos, sería un cambio, digamos, paulatinamente hacia calentarnos o para enfriarnos por la propia dinámica del sistema. Y aquí los humanos introducimos una serie de elementos que cambiaron la composición atmosférica de la atmósfera y por lo tanto se está calentando. Entonces, eso es el ingrediente uno, ¿no? La actividad humana produce un calentamiento humano, la actividad industrial, ¿no? Y eso es innegable. Hay un observatorio, que es el observatorio de Mauna Loa, que está en la mitad del Océano Pacífico, y ahí se mide desde hace muchísimos años la concentración de CO2 y se ve consistentemente cómo va aumentando. Si cruzas eso contra la temperatura global del sistema, ves que estas dos gráficas van de la mano. Entre más CO2, la temperatura es más elevada. Y es un efecto claramente de la actividad humana, ¿no? Entonces eso es como para marcar una idea de que este cambio es distinto a los anteriores porque lo producimos los humanos y es más rápido, ¿no? Y una pregunta ahí, Luego doctor, de, perdón. sí, claro que sí. Ahí, por ejemplo, ¿hay algo que se pueda hacer? O sea, digo, evidentemente, pues ya está en la industria, estamos los humanos. Mm, ¿Hay algo que se puede, digo, porque si a como vamos, cada día, cada vez somos más, ¿no? sí, Entonces, claro, ¿hay algún reglamento, alguna ley que se esté haciendo como para que en un momento no nos estemos quemando? claro. O sea, justamente esto es una cosa como muy complicada de resolver porque entran varios factores, porque el factor económico es bien importante, ¿no? Entonces, no le puedes pedir a un país que cambie su industria de un día al otro porque vas a ocasionar que la economía colapse. ¿Mm? Ujú, Entonces, digamos, los países ricos se pueden permitir hacer toda una estrategia y tener como todo un, digamos, un sistema de que su economía no se va a destruir, ¿no? Pero en países pobres es difícil la transición energética porque cuesta mucho dinero, ¿no? ujú, Entonces, digamos que el gran peso de la contaminación del CO2 en la atmósfera se debe a los países industrializados. ¿Uh? Entonces, estos países que son miembros del G8, más China y todo eso, son los ujú, países que más emiten, ¿no? Entonces, se ujú. ha logrado una especie de cuotas, es decir, cada país tiene tantas toneladas de CO2 para emitir al año, ¿no? Entonces, China tiene, pongámosle, 600, ¿no? Ajá. Pero China emite, pongámosle así, 1.200. ¿Qué hace para no violar el acuerdo? Pues China va y le compra, así tal cual, la carga que tiene un país, por ejemplo, El Salvador, o por ejemplo una isla en el Pacífico, que esa isla tiene una cuota de 20, pero no la usa. Entonces China va y les compra para emitir los 600 y los otros 600 los compra, ¿no? Entonces, digamos, son medidas que establecen como
tope máximo de emisiones, pero permite que países puedan emitir más comprándole a otros países sus cuotas de emisión. Eso, digamos, es provechoso, pero no frena que los países sigan emitiendo, ¿no? Entonces, digamos que es una medida que tenía buenas intenciones, pero cuando la llevamos a la práctica no representó ningún cambio sustancial. Se logró, digamos, sentar a todos los países y que se pusieran de acuerdo, pero la emisión sigue y la emisión sigue aumentando. Entonces, eso no ha resuelto el problema de raíz. Entonces, seguimos observando que la concentración de CO2 sigue aumentando, aunque a un ritmo un poquito más lento, y que la temperatura sigue aumentando, pero no se ha logrado establecer. Entonces aquí la climatología lo que hace es esto, ¿no? Se hacen una serie de modelos climatológicos para saber qué va a pasar de aquí a 50 o de aquí a 100 años. Entonces, para eso tienes que saber básicamente dos ingredientes. El primero es muy importante, que es ¿cuánto se va a emitir de aquí a 50 años? Híjole, pues eso lleva variables económicas, eso lleva variables de disponibilidad de recursos. Entonces ahí entran economistas, entran mucha gente que son expertos en saber cómo va a estar la economía y cómo van a estar los recursos de aquí a 150 años, ¿no? Y básicamente lo que se generan es algo que le llamamos escenarios. Es decir, de aquí a 150 años, a 50 años, perdón, vamos a imaginarnos que seguimos creciendo la tasa de contaminación igual. Y ese modelo, ese escenario se llama business as usual, que es qué pasa si todo sigue igual. Tú pones ese escenario, corres el modelo y te dice, ay amigo, la temperatura va a aumentar en 2 grados. Luego corres otro escenario que sea, bueno, imagínate que hoy nos ponemos de acuerdo y decimos, lo que se emitió el 2024 se va a congelar y ningún país va a poder emitir más y nos quedamos con la misma cuota de aquí a 50 años. Corres el modelo y te dice, la temperatura va a aumentar medio grado, es mejor que el otro, ¿no? Claro. Y hay otro modelo que es el pesimista, que es decir, pues como dices tú, la población crece, las necesidades crecen, pues de aquí a 50 años vamos a emitir más, la tasa va a crecer. Y ahí el modelo te dice, ahí la temperatura va a subir 2.5 grados. Entonces tienes ese abanico entre 0.5 grados, 1,5 grados y 2,5 grados. Eso se lo presentas a los países y dices, mira, amigo, mire, ¿no? Tenemos opción 1, que es que la temperatura aumente medio grado. Opción 2, 1,5 grados. Y opción 3, 2,5 grados, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Y ahora pasamos a lo que pasaría, que es el cambio climático. Todo eso es el calentamiento global. ¿Qué consecuencias tiene que la temperatura aumente 1,5 grados en 50 años? Híjole, pues lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Más olas de calor, más eventos de precipitación intensa, más huracanes, aumento en el nivel del mar, deshielo, bla, 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 bla. Entonces, hay un conjunto de economistas que se encarga de ponerle una cantidad a eso. ¿Cuánto nos cuesta como países y como sociedades esos cambios, ¿no? Y dicen, esto costaría 15,000 millones de dólares al año para México, ¿no? Entonces México dice, esto no lo ve, esto es casi el PIB, ¿no? Entonces, ¿cómo te tienes que adaptar? Entonces, básicamente ahora la lucha está en esto, ¿no? Estamos empezando a ponerle pesos y centavos a los efectos del calentamiento global y del cambio climático. Y estamos viendo que los costos asociados son tremendos, más grandes que la transición. Entonces ahora los gobiernos ya tienen dos números, ¿no? Un número es, sigo emitiendo, esto me va a costar tanta lana, ¿no? Cambio el modelo de emisión y eso obviamente tiene un costo que es la transición, ¿no? La transición resulta ser más barata que los efectos. Y eso ahora estamos empujando ahí, diciendo, oye, ya que no hiciste caso en la parte como de las especies, en la parte de la calidad,
vamos a ponerle lo que entiendes tú, pesos y centavos a esto, ¿no? El efecto del cambio climático va a ser devastador para las economías. Muy pocas economías van a poder resistir todo eso, porque piensa, inundaciones, lo que cuesta, ¿no? Olas de calor, lo que cuesta, desabasto de agua, ¿no? Huracanes más intensos, ¿no? Sequías. Entonces, eso estás hablando hasta de temas de seguridad nacional, como es el acceso al agua y el acceso a la alimentación, ¿no? ¿Qué crees? Tú eres un país, por ejemplo, inventémonos un país que su economía básica, es decir, la economía relacionada a la alimentación, depende de dos productos. Pongámosle que esos productos se llaman maíz y frijol. Pongámosle que con el cambio climático, las, la necesidad de agua de esos productos y la necesidad de sol van a ser uno insuficiente y el otro excesivo. No vas a tener tanta agua y el sol va a ser muy difícil que las cosechas se den, ¿no? Entonces, ¿qué hace ese país? Dice, pues mi gente come maíz y frijol. No vas a tener tierra, o sea, sí vas a tener la tierra, pero no vas a tener las condiciones para que las cosechas sean tan abundantes para alimentar a tu población de aquí a 50 años. Híjole, pues voy a tener que importar. Y eso es una cosa de seguridad nacional, porque todos los países se tienen que encargar de que su tierra pueda alimentar a su gente, ¿no? Si a eso le sumamos el agua y dices, va a haber una crisis, un estrés hídrico muy grande, y muchas de tus ciudades no van a tener agua y vas a tener que moverla de otras partes de tu país para abastecerla, es una inversión grande y también es un tema de seguridad nacional, ¿no? Entonces, digamos que todos los escenarios apuntan a eso, apuntan de que si seguimos como estamos, va a haber problemas, no tanto las olas de calor, o sea, esos son impresionantes, están ahí, pero va a haber problemas mucho mayores que son el desabasto de agua y desabasto de alimentos. De alimentos, claro. En 50 años, 70 años, esos escenarios están ahí. Entonces ahora, justamente, se está empujando también en la mitigación, es decir, ya que va a pasar eso, ¿cómo hacemos que el golpe no sea tan grande ni para la población ni para la economía? Mitigación. Resiliencia, ¿cómo podemos subsistir, no? ¿Cómo ahorramos agua? ¿Cómo planeamos las ciudades y todo eso? Entonces, básicamente, se está esperando que los escenarios se cumplan, pero los escenarios, digamos, cada uno implica cambios en nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar como sociedad. Entonces, sí estamos ante una parte bien importante de nuestras vidas como sociedad, ¿no? Tenemos hijos, Sonia, tenemos familiares, vivimos en ciudades, pagamos hipotecas, decimos, cuando acabe de pagar la hipoteca, va a haber agua, el gobierno que me está dando y yo que les estoy dando, ¿no? Entonces, en ese aspecto también una parte bien importante es nosotros como ciudadanos qué podemos hacer, ¿no? Y esto hace unos años se llegó al consenso de que los cambios pequeños hechos por unos ciudadanos no representan nada. Hay que hacer cambios que tengan que ver, que implican a toda la sociedad y a los gobiernos, que los gobiernos tengan políticas que vayan realmente a las fuentes más grandes de contaminación o producción de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, nosotros si tenemos economía de kilómetro cero, que implica que compremos todo de productos de la región, que no usemos bolsas de plástico, que racionalicemos el agua, que no sé qué, eso es una pequeña ayuda. Pero la gran ayuda va a venir cuando los gobiernos fijen políticas de país que vayan en torno digamos, a disminuir las cuotas de producción. Por ejemplo, ¿cómo producimos electricidad? Vamos a seguir quemando carbón y combustóleo. Esto contamina más que ciudades enteras, ¿no? Y que gente que diga yo voy a andar en bici, ¿no? Claro, ayuda a andar en bici. No estoy diciendo cómprate una 4x4, ¿no? Pero
el efecto es mucho más grande, ¿no? Entonces, digamos que sí, o sea, hay que tomar decisiones y nosotros como académicos, nuestro trabajo es afinar los modelos, afinar los escenarios y poner sobre la mesa lo que podría ocurrir para que el gobierno y los tomadores de decisiones sepan, tengan los números y digan, me conviene, debería proteger a mi población, a mi economía, a todo esto y saber qué es lo que los cambios que planteo hoy, en 50 años, qué fruto van a dar. Por ejemplo, el acceso al agua, a la alimentación y cosas así. Entonces, perdón, creo que ya hablé mucho, pero en No, no, ese no, pues sentido, no, súper esta, interesante ahorita. Ajá. esta, estos últimos 3 años que hemos vivido temperaturas extremas en el país, se han dado condiciones que no se habían observado en los últimos 50 años, son 3 años consecutivos. Y eso nos da una idea de que nos refuerza, nos hace ver que estamos en lo correcto, que esto no es azar, que no es, ay, mira, nos tocó vivir unos años de mucho calor y ya van a estar. No, esto es consistente con lo que vemos en los modelos y con lo que vemos en las observaciones y lo que nos dicen los modelos, perdón, de que es una tendencia y que esta tendencia va al alta. Entonces nos están avisando, el sistema nos está avisando, decir, oye, mira, ¿te estás dando cuenta de esto? ¿Estás dando cuenta que cada vez va a haber episodios extremos, es decir, episodios con mucho frío y episodios con mucho calor, episodios con mucha agua y episodios con sequía, ¿no? Y lo vamos a estar viviendo. Entonces, lo que nos hace que, digamos, las condiciones sean las óptimas para que se dé la vida y para que se desarrolle, digamos, la economía y la sociedad, es vivir en condiciones medias, ¿no? Que tengas una época de lluvias, que tengas una época de secas, que tengas todo eso así. Pero si ahora, en lugar de tener condiciones medias, tienes condiciones extremas, tienes unos meses en que la demanda de energía es muy alta para enfriar o para calentar. Y vas a tener la lluvia concentrada en un espacio muy pequeño, pero ¿qué haces el resto del año? Vas a tener que traer agua, ¿no? Porque el Sí, agua como al nos final pasó se ahora va de que aquí, empezó con ¿no? la lluvia, Ajá, digo, perdón, con el sí. calor, que todo el mundo ya, Mm, digo, Querétaro no era un estado que necesitábamos aire acondicionado, entonces mucha ajá. gente compró aire acondicionado, los ventiladores estaban Ujú, agotados. ¿Qué pasaba? Se iba la sí, luz en varias, sí. zonas, ¿no? Ajá. Y eso nos hace menos competente como Estado, porque sabemos que somos una, o sea, la economía no es un enemigo, somos aliados. Y el asunto es crecer juntos, ¿no? Claro, No podemos decir, vamos a acabar con la industria porque pues, la economía se te va abajo y eso es peor a una escala muy corta. No podemos volver a la agricultura, no podemos volver a, ya sabes, a vivir en condiciones de hace 150 años. No, ¿no? totalmente. Entonces lo que necesitamos es como una, digamos, amalgama. Y es importante que el Estado tenga garantizado el acceso a la electricidad tanto habitacional como industrial, porque pues, vivimos de eso, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. cuando tenemos estos picos de calor, pues no hay luz para todos. Ujú, Y ujú. se nos va y tenemos apagones. Y yo, también como tú, ¿no? Fuimos al súper y no había ventiladores. Y yo he ido últimamente a casa de amigos que ya tienen sus mini splits ahí listos para que se los monten, ¿no? Sí. Entonces, eso ocasiona, digamos, ya ves que es como un círculo Sí, vicioso, que una va cosa va aumentando una trayendo cosa, otra, ¿no? va Sí. trayendo la otra, ¿no? Entonces, es el momento de decir, bueno, ¿qué crees? Esto va a seguir ocurriendo. Nos juntamos y vemos cuál es la solución que no afecta a la economía, que no afecta a la calidad de vida, que no afecta, digamos, el consumo y que también es amigable con el medio ambiente. Todos vamos a tener que ceder un poco y llegar a esto, decir, bueno, nos vamos por este camino, pero muy importante, lo seguimos por los próximos 25, 30 años. No es que cambie el sexenio, no se cambie el gobierno local, no se cambie el gobierno municipal. ¿Y ahora qué creen? Vámonos para allá. Porque entonces está haciendo para acá y luego para acá y luego para acá y luego Claro, para acá. claro. Y la verdad es que ya no tenemos tiempo para ir cambiando, ¿no? Hace falta un gran pacto
estatal, municipal, de decir, queremos que Querétaro tenga esto, ¿no? El presidente municipal dice, bueno, vamos a reforestar porque eso está estudiadísimo que baja la temperatura. Y si baja la temperatura, vas a emitir menos, ¿no? No vas a necesitar, digamos, tantas cosas, ¿no? Si haces los carriles bici y les pones, pues, árboles alrededor, es factible andar en bici, porque ahora con estos calores no es factible andar en bici, porque pues, no llegas, ¿no? O Ujú. sea, no, entonces, es en ese tipo de cosas, y no se va a hacer eso en los 3 años que dura la presidencia municipal, ni en los 6, ni en los 12, es ir poco a poco construyendo eso. Imagínate, al final de 10 años, tener una red de ciclopistas seguras y con sombra y con cada X distancia, una fuente para que la gente pueda llenar su cosita de agua y siga avanzando. Eso quitas CO2, bajas la temperatura y haces que la salud de la gente sea mejor y la calidad de vida. Pero en un periodo de 3 años no lo vamos a lograr, ¿no? Entonces son esas grandes decisiones. Estatalmente también eso de, hay muchas casas ahora que tienen el calentador solar y así estás dejando de quemar gas, ¿no? Pero ¿qué pasa si lo adoptamos como una norma que todos los edificios y construcciones nuevas deban de tener eso? Imagínate el impacto sobre todos los gases. Querétaro deja de emitir. ¿Y qué crees? Hay bonos verdes y el gobierno o organizaciones mundiales te dan dinero cada vez que haces una medida que emites menos, ¿no? Entonces tienes acceso a préstamos a mejor precio, tienes acceso a fondos que te permiten hacer eso. Pero no es hacerlo un año y dejarlo de hacer, es hacerlo consistentemente, ¿no? Y así Querétaro ganaría en eso y también en generación digamos, de electricidad por fotovoltaico, que hay muchísimo sol. Imagínate, ¿no? Entonces así crece la economía, creas productos de valor agregado y eres un estado que piensa en verde, ¿no? Y eso es el futuro, Totalmente. ¿no? Eso es el futuro. Las empresas, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en Procter y dice, bueno, en Procter al final del día la gente no, hay gente que no quiere venir porque Procter tiene como, pues, es una industria química y no sé qué, ¿no? Pero dicen, no, Procter ha hecho todo esto y dices, bueno, mi conciencia está bien, ¿no? Las empresas ahora tienen esas políticas de voy a ponerme en un lugar donde sé que se van a cumplir ciertas normas, ¿no? Ujú, ujú. Imagínate que tuviéramos eso, es un valor agregado. Singapur lo hace, ¿no? Sí, claro. California lo hace, ¿no? Porque, y las empresas escogen muchas por cuestiones ya éticas o morales que son, no voy a contribuir a la destrucción del planeta. Sí, que también es un Entonces, sí tema es, cultural, ¿no? Porque lo que dices es muy ajá, cierto en el aspecto de que luego han puesto ciclopistas y la gente se queja, ¿no? Han puesto, ajá, entonces, el dar seguimiento, el tener un mm, gobierno, cual fuera, que dé seguimiento a este tipo de consejos que nos está dando, creo que mm, el cambio sería abismal, ¿no? La idea sí, es, ¿tú cuál? Digo, ya estamos casi, se nos va el tiempo, pero es un tema sumamente interesante, mm, Adolfo. ¿Cuál crees que sea la perspectiva que tú ves como académico de ciencias de la Tierra, como coordinador? ujú, eh, ¿Cómo ves los cambios que está haciendo el gobierno aquí, o sea, en México, ujú. en una perspectiva de aquí a 50 años? ¿Crees que se está trabajando en todo eso? Sí, hay un interés, el gobierno municipal se ha acercado a nosotros, el gobierno estatal, a nivel federal. Y veo que hay como una conciencia importante, que es las soluciones fáciles se acabaron hace 40 años. Ahora Ujú. ya no hay soluciones fáciles, hay soluciones que implican, digamos, juntar expertos en muchas áreas y el gobierno está escuchando todo eso, el gobierno está intentando mediar y decir, bueno, vamos por aquí, vamos por allá. Creo que últimamente nos han abierto más puertas en los últimos 2 años que en los últimos 10 años que yo llevo aquí. He ido a más reuniones, a más foros. Vamos a organizar, esperamos aquí en la ENES, un foro, invitar a los órganos, digamos, gubernamentales, municipal y estatal, para escucharnos todos y saber, bueno, yo necesito esto, yo quiero esto, qué podemos aportar
y hacer como, digamos, un think tank, un lugar en donde las ideas estén y por lo menos saber hacia dónde tenemos que ir y cuáles son, digamos, el camino, ¿no? Que hay que seguir, ¿no? Y eso, digamos, aquí ya sabes que las puertas siempre están abiertas para ese tipo. Somos una universidad en donde la discusión y la apertura de ideas está. Entonces, invitar a empresarios, invitar a gente involucrada, hablar del tema sobre todas las aristas y encontrar un punto medio que nos permita avanzar de A a B y tal vez replicarlo y llevarlo 20, 30 años y eso va a cambiar, digamos, para siempre el, digamos, la posición de Querétaro respecto a México, porque Querétaro siempre ha sido líder en muchas cosas, es un estado que ha innovado en un montón de cosas, ¿no? Podríamos innovar en esto, sí, y yo he sentido mucha, digamos, apertura en el gobierno, ¿no? Ay, Y pues la sobre verdad, todo, qué Ajá, perdón. sí, sí, perdón, y sobre todo mucha como, digamos, necesidad de informarse, necesidad de hacer las cosas, De ¿no? Creo saber, que y qué mejor con los sí, expertos, claro. ¿no? Que Ajá, sabemos claro, un sí. poco cuáles son las, como tú dices, se cuidan varias cosas, se cuida la economía, Ujú, se cuida el clima, bueno, se ujú, previene, ¿no? A lo que pueda ujú, venir. Entonces, creo que es un tema sumamente interesante que a lo mejor muchos desconocíamos de cómo está todo esto, este cambio climático, ¿no? Este calentamiento ujú, global, a qué se debe. Entonces, fue realmente bastante, interesante la plática. Desafortunadamente se nos va el tiempo, pero podemos dar una continuidad para que el doctor Adolfo Magaldi nos pueda seguir platicando de este tema tan interesante. sí. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera agregar? No, sí, claro, o sea que próximamente haremos esos foros y próximamente pues te pediré el espacio para informar y para divulgar y para, digamos, acceder al público para que pueda acompañarnos y hacer de esto una cosa, digamos, más como un parlamento abierto, pero un parlamento de discusiones abierto aquí y que la gente escuche lo que los puntos de vista de los agricultores, de los ganaderos, de los Claro, industriales, de los científicos y de las personas que están en el gobierno tomando las decisiones, claro, ¿no? porque Y eso sepamos, es un cambio de todos, ¿no? O sea, sí, de es un cambio de capacidades y todo. diversidad que existen con todos. Entonces, pues a este espacio está abierto, por Muchas supuesto, gracias, como Sonia. usted, está abierto para hablar de estos foros. Entre más nos sumemos, entre más gente estemos Mm, enterada, tenemos nuestros puntos de vista, pero realmente para sumar, ¿no? Para claro. dar una Mm, solución. Entonces, por supuesto, con todo gusto. Y pues bueno, se muchísimas nos acabó el gracias. tiempo. Muchísimas gracias al doctor Adolfo Magaldi, quien es académico de la Eso. Escuela Nacional de Estudios Superiores de la licenciatura en Ciencias de la Tierra, además de ser coordinador de la misma. Pues muchísimas gracias también en cabina por el espacio y a todas y a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 6:30. Muchísimas gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bye bye.